Ahora vamos a ver la curva de retorno venoso, pero cuando cambiamos la resistencia periférica total. Entonces, primero ponemos la curva normal de retorno venoso y luego hacemos un repaso de la conclusión con la que quedamos en el video anterior sobre el efecto que tiene la resistencia periférica total en el retorno venoso. Solo que en lugar de haber dicho resistencia periférica total, lo manejamos como la complianza arterial. Entonces, primero ponemos la curva de retorno venoso. Tenemos, aquí está el eje de las 10, aquí está el eje de las X. La curva es más o menos así. Entonces este punto, que es la intersección en el eje de las X, es la presión media de llenado sistémico. Aquí en el eje de las X estamos poniendo presión de la aurícula derecha. En el eje de las 10 estamos poniendo retorno venoso. Y esta presión, la presión media de llenado sistémico, son como 7 milímetros de mercurio. Y la presión normal que tiene la aurícula derecha son como 2 milímetros de mercurio. Y ahí, cuando la aurícula tiene 2 milímetros de mercurio de presión, es cuando el retorno venoso son como 5 litros por minuto. Entonces, esa es la curva de retorno venoso normal. Ahora, la conclusión en el video anterior fue que si tenemos un aumento de la complianza arterial, esto es una disminución de la resistencia periférica total. O sea, un aumento de la complianza arterial es un aumento de la distensión de las arterias, o sea, vasodilatación. Y si tenemos vasodilatación de las arterias, tenemos una disminución de la resistencia periférica total. Una disminución de la resistencia periférica total. Y si tenemos una disminución de la resistencia periférica total, dijimos va a ser más fácil que la sangre pase de las arterias a las venas. Y si tenemos más sangre en las venas, tenemos un aumento de retorno venoso. Entonces, si aumenta la complianza arterial, o sea, si disminuye la resistencia periférica total, aumenta el retorno venoso. Entonces vamos a cambiar la complianza arterial y que aumente el retorno venoso. Esta curva también va a quedar, o esa gráfica va a quedar más claro cuando hagamos estos mismos cambios de la complianza arterial, pero integrando la otra curva que va así, que es la curva de contractilidad o la curva de función ventricular, pero ahorita vamos a verlo por separado. Entonces vamos a tener un aumento del retorno venoso. Entonces esto se va a ver así, un aumento de retorno venoso. Y este punto se va a quedar igual. También en el video anterior vimos que la complianza de la arteria no tiene efecto en la presión media de llenado sistémico. Entonces va a ser como así. Así. La presión media de llenado sistémico es la misma, pero el retorno venoso estuvo aumentado cuando tuvimos una disminución. Esta es una disminución de la resistencia periférica total. O dicho de otra manera, es un aumento de la complianza de las arterias. Ahora vamos con el siguiente caso. Si tenemos una disminución de la complianza de las arterias, o sea, tenemos vasoconstricción de las arterias. Si hacemos vasoconstricción de las arterias, entonces vamos a tener más resistencia, un aumento de la resistencia periférica total. Y si aumenta la resistencia periférica total, va a ser más difícil que la sangre pase de las arterias a las venas, porque tenemos más resistencia. Entonces disminuye el retorno venoso. Entonces, una disminución de la complianza arterial hace una disminución del retorno venoso. O sea, un aumento de la resistencia periférica total hace una disminución del retorno venoso. Y ya vimos que la complianza de las arterias no tiene efecto en la presión media de llenado sistémico. Entonces, esta va a ser una gráfica como así. Así, en donde la presión media de llenado sistémico se quedó igual, pero el retorno venoso, esto es aquí, presión de 2, aquí ese es el retorno venoso, digamos 4 litros por minuto. Entonces, el retorno venoso disminuyó, pero la presión media de llenado sistémico se quedó igual. Entonces, cuando tenemos un aumento de la complianza arterial, tenemos una disminución de la resistencia periférica total y por tanto un aumento de retorno venoso. Ejemplo en donde vamos a tener un aumento de la complianza, o sea, un aumento de la extensión de la arteria, va a ser, por ejemplo, cuando el paciente está haciendo ejercicio. Cuando el paciente está haciendo ejercicio, las arterias de los músculos hacen vasodilatación.
Y entonces tenemos una disminución de la resistencia periférica total. O por ejemplo cuando tenemos una comunicación arteriovenosa o una derivación arteriovenosa, o también se llama un shunt arteriovenoso, que es cuando tenemos una comunicación anormal entre una vena y una arteria. Aquí está la vena, aquí está la arteria, y lo normal es así. O sea, arteria, arteriolas, capilares, finalmente vénulas, venas. Así. Pero podemos tener una comunicación anormal, y esa es una derivación arteriovenosa o un shunt arteriovenoso. Y cuando esto pasa, ¿qué pasa? La sangre se pasa de donde hay más presión, a donde hay menos presión. O sea, pasa de la arteria a la vena. Y entonces, ¿qué pasa? Va a disminuir la presión aquí. Entonces, cuando tenemos una derivación auriculoventricular, una derivación arteriovenosa, la sangre pasa de la arteria a la vena, y si tenemos más sangre que pasa a la vena, entonces aumenta el retorno venoso. Entonces, cuando tenemos un aumento de la compliance arterial, disminuye la resistencia periférica total, y eso nos va a dar esta gráfica, en donde aumenta el retorno venoso, aquí aumenta el retorno venoso, pero la presión media de llenado sistémico se queda igual. Y la otra es, si tenemos una disminución de la compliance arterial, o sea, vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica total, y entonces tenemos una disminución del retorno venoso. Ejemplos de esto es cuando damos un vasopresor, o sea, un medicamento que hace vasoconstricción de la arteria. Aquí la presión media de llenado sistémico se queda igual, y el retorno venoso disminuyó. Entonces también podemos pensarlo como lo que cambia es la pendiente de la gráfica. Entonces, la pendiente de la gráfica, pasando de esta a esta, la pendiente vamos a verlo en esta parte. La pendiente se está parando más, o sea, la curva está más parada, la verde, que la naranja. Está más parada. Entonces, si sacamos el valor absoluto de la pendiente de las curvas, entonces comparar el valor absoluto de la pendiente de la naranja contra la verde, el valor absoluto de esta es mayor. Pero yo creo que esto ya lo dejo para el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.